Hola, ¿qué tal? Soy Eddie Lozano y les saludo con mucho gusto en una fría noche de lunes aquí en San Luis Potosí. Ayer platicaba con algunos amigos y nos gozábamos en el hecho de que a pesar de que ya la super mega tormenta invernal está golpeando duramente a los Estados Unidos, nosotros aquí en el centro geográfico de México, pues gozábamos de un clima bastante templado, bastante agradable, pero eso fue ayer domingo. Hoy en la mañana nos levantamos con mucho frío, a pesar de que el sol salió, de todas maneras se sentía el friecito y según eh, las noticias eh, meteorológicas, tanto el día de mañana como el miércoles, pues vamos a estar experimentando temperaturas muy bajas, no inusuales para esta región de la República, pero sí muy bajas. Estamos hablando de 3 grados, 2 grados, 1 grado, inclusive probablemente estemos bajo cero en los próximos días. Entonces, potosinos y gente de aquí de la zona del centro del país, del Bajío y en todo el país, cuídense mucho, abríguense porque va a estar haciendo frío. En fin, me siento enojado, pero a la vez me siento muy triste por todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Para mí Estados Unidos es un país importante, es un país al que le guardo mucho, mucho cariño, porque pues yo viví, crecí, estudié allá, hice una vida por muchos años allá en California, en Los Ángeles particularmente. Mis hermanos nacieron allá, mis sobrinos nacieron allá y toda mi familia vive allá. Entonces, obviamente, guardo un cariño especial por este país porque pues me dio mucho, mucho de lo que hoy soy como persona. Creo que lo debo al hecho de que tuve la increíble y maravillosa oportunidad de crecer y de vivir en los Estados Unidos. Y lo que está sucediendo ahorita es verdaderamente lamentable, es trágico. Eh, Te puedo hablar de varias cosas. Obviamente me estoy refiriendo a las redadas y las acciones llevadas a cabo por parte de el gobierno federal por medio de una de sus fuerzas eh, pues más activas en estos últimos meses y semanas. Me refiero al ICE, a los agentes federales del ICE, que el ICE pues es la policía migratoria. Hace muchos años, antes de que existiera el ICE, pues existía la Border Patrol, la patrulla fronteriza, lo que vulgarmente los mexicanos y los latinos conocíamos como la migra. Pero ellos eran lo que son y siempre han sido patrulla fronteriza, lo que significa que solo podían funcionar en la frontera y solo ciertos kilómetros de la frontera hacia adentro del país. Por ejemplo, ahí en California, cruzando Tijuana, pues ellos funcionaban. Cruzando Tijuana está eh, San Isidro, luego San Diego, y luego adelantito San Diego San Clemente, y ahí tenían su último checkpoint, su último punto de revisión, la migra, ahí en San Clemente. Si lograbas pasar ese punto de revisión y seguir hacia el norte, pues ya la habías hecho, ¿no? Entonces, obvio sí, la migra también funcionaba dentro del país, pero solo si había una denuncia en particular, entonces ellos iban y hacían mini redadas, digo mini redadas comparadas con las redadas que hoy en día se están haciendo, sobre todo en Minnesota,
pues obviamente eran pequeñitas, no era nada, ¿verdad? Iban al lugar específico, a la fábrica específica, al lugar de trabajo específico, al campo de siembra específico, no sé, a alguna casa en específico, donde se había hecho la denuncia de que había migrantes indocumentados y actuaban. Nada que ver con lo que hoy se está llevando a cabo. Precisamente por esta limitación que tenía la patrulla fronteriza, se creó ICE, que es una policía federal que sirve a migración y que sí puede actuar sin necesidad de que haya una denuncia, sí puede meterse al país y actuar en todo el territorio de la Unión Americana. Pero nunca había actuado con la fuerza, con la desvergüenza, con el abuso con el que están actuando hoy en día. A las órdenes, desde luego, del infame Donald Trump. Pero bueno, aquí hay que explicar algunas cosas y durante los minutos de este video trataré de compartir esto con ustedes. Primeramente, pues dolido porque está muriendo gente. Y no son precisamente latinos. Lamentamos profundamente la muerte de dos americanos no latinos, anglosajones, caucásicos, lo que nosotros llamaríamos gringos, murieron a manos de ICE, fueron asesinados, esa es la palabra. Y me refiero a esta chica americana, Renee Good. Renee Good era su nombre. Una chica activista con un gran corazón, muy generosa, eh, muy amorosa con la comunidad latina, quería mucho a los latinos, hablaba español, hacía mucho trabajo de activismo social en favor de los derechos de los migrantes. Ella fue asesinada recientemente cuando en una redada del ICE, ella estaba presente, estaba ayudando a los migrantes a escapar y los agentes se le fueron encima. Ella quiso a su vez escapar en su camioneta y le dispararon y la mataron. La asesinaron terriblemente, impunemente. Y digo impune porque no hay nadie preso por esa muerte de una inocente cuya sola culpa era querer tener en su corazón a los latinos y luchar en el activismo social por ellos. Y más recientemente, el día sábado, este sábado pasado, mataron en Minnesota a un enfermero de nombre Alex Purdy. Este hombre estaba ahí manifestándose, estaba en medio de la redada de ICE y vio que había dos mujeres migrantes que estaban siendo golpeadas, que estaban siendo maltratadas por los agentes federales. Él intervino, quiso ayudarlas y un agente del ICE sacó su arma y le dio 10 disparos y lo mató. Sí quiero decirte que este hombre traía en su cintura un arma, una pistola, pero nunca la sacó, nunca y mucho menos la apuntó a los agentes, nunca la tocó, pues él estaba ayudando a estas mujeres migrantes. Los agentes vieron que el hombre traía un arma y alguien gritó gun, pistola, y uno de los agentes de ICE, como te digo, sacó su arma
y le pegó 10 tiros a este enfermero Alex Purdy, que murió. Entonces, pues ya van 2 personas asesinadas que no son ni siquiera de la comunidad latina, mucho menos indocumentados, son ciudadanos americanos, anglosajones, caucásicos, gringos, pues, y han sido asesinados. Es terrible esto porque esto nos habla de que no solamente estamos atestiguando una dinámica de una fuerza policíaca federal en contra de un grupo específico de indocumentados, sino que estamos atestiguando un acto de represión social en contra de todos los que se opongan a la forma de pensar del régimen. Es terrible esto porque el gobierno federal no está respetando ni a los ciudadanos blancos, mucho menos a los indocumentados que no son blancos, que son latinos o que son de cualquier otra raza. Es terrible lo que está sucediendo, por eso te decía al principio del video, estoy enojado y estoy triste, porque estas personas no debieron de haber muerto, eran jóvenes que tenían todavía un futuro, una vida por delante, y sus vidas fueron abusiva y terriblemente cortadas por una bala del gobierno federal. También te comento que hace unos días fue arrestado un niño de 5 años, saliendo del kinder. Su papá, que era de un país o que es de un país sudamericano, pues había ido por él a la escuela. Dicho sea de paso, este hombre eh, no estaba indocumentado en el país. Este hombre tenía o tiene o tenía, no lo sé cómo está ahorita su situación legal, pero en ese momento él tenía un proceso eh, totalmente legal de asilo, de refugio. Un proceso que él había conseguido cuando durante la administración de Joe Biden se abrieron las puertas para mucha gente, sobre todo centro y sudamericanos, que se colocaban en una lista de espera por medio de una aplicación que el gobierno federal había abierto y luego les daban una cita, llegaban a la cita, salía migración y les dejaba entrar. Este hombre tenía un proceso totalmente legal, totalmente activo. En ese momento fue arrestado, pero lo más terrible de todo es que su niño, su hijo de 5 años, también fue arrestado junto con él. Creo que no fue arrestado ahí afuera de la escuela, creo que todavía alcanzaron a llegar a casa. La persona, no sé si la mamá del niño, pero la persona que vivía ahí con ellos les dijo a los oficiales, pues déjenme al niño, no se lo lleven, o sea, si se tienen que llevar al papá, pues ni modo, pero por lo menos al niño déjenmelo. Y los agentes hicieron caso omiso a las súplicas de esta mujer y se llevaron a los niños, al niño de 5 años. Imagínate, arrestando a niños pequeños de 5 años. A eso se dedica el ICE hoy en día, a eso se dedica el gobierno infame eh, que de Donald Trump. Y no solo eso, sino que ayer domingo, allá en Saint Paul, Minnesota, el ICE también, para variar, arrestó a un grupo de ministros religiosos y personas de la fe cristiana que estaban orando, imagínate. Y yo vi las imágenes, hice mi tarea, investigué, porque luego tú sabes que se dan las fake news, las noticias falsas. Pero efectivamente, muy a mi pesar, porque yo decía, ojalá y esto no sea verdad y encuentre yo que es mentira y qué bueno. Pero no, lamentablemente
me di cuenta que sí, que verifiqué que estas eran noticias reales. Ayer en Saint Paul, mientras estas personas hincadas oraban en silencio, llegaron los agentes del ICE y se los llevaron. Y al menos 3 de ellos están enfrentando cargos federales. Imagínate, orando en silencio. No estaban protestando a gritos, no estaban con pancartas, no estaban insultando a los agentes del ICE como muchos ciudadanos americanos y no ciudadanos lo han hecho en las protestas que han tomado lugar en todo el país, en toda la Unión Americana. No, estos eran personas de fe que no hacían otra cosa que ejercer un derecho a la libertad de religión. Estaban hincadas, estaban orando en silencio. ¿Qué nos dice esto? Esto nos habla de una represión terrible que está ocurriendo en los Estados Unidos al más puro estilo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. O sea, yo no sé cómo este hombre, Donald Trump, eh, tiene la desfachatez, la desvergüenza de querer liberar a otros países de dictadores, que efectivamente son dictadores, porque pues Maduro es un dictador, hay una dictadura en Cuba, Nicaragua el mismo caso, pero pues aquí sí vale lo que dice, lo que reza el adagio bíblico. Ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el tuyo. Aquí se está dando una doble moral en la que el gobierno federal, por órdenes de esta persona enferma, Donald Trump, están reprimiendo no solamente a los indocumentados, a los mismos ciudadanos blancos, los están reprimiendo, están violando sus derechos y lo más terrible de todo, los están asesinando. Esto es terrible que suceda en el país que era el campeón de la libertad y de los derechos humanos. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Ese país hermoso, ese país al que todos soñaban ir porque había libertad, porque había oportunidades, ese país hermoso, maravilloso, donde yo crecí, donde yo recibí educación, donde yo corrí de niño, donde yo jugué, donde yo hice tantas cosas maravillosas gracias a las oportunidades que me dieron aún siendo indocumentado. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos y nos la hacemos con mucho dolor. Es terrible. En fin, gracias por escuchar. Te mando a donde quiera que estés un fuerte abrazo. Cuídate mucho y, sobre todo, mantente calientito estos días. Va a ser mucho frío. Dios te bendiga.